Bendiciones, mujeres de reino, muy buenos días. Ya estamos en un día muy especial, el día número 9 de nuestro ayuno de Daniel, y se siente como que hubiésemos recorrido muchos más días, ¿verdad? Pero sabes, hemos tenido días de molestias, días de prueba, días de tentación, días donde nos alimenta la fe, nos alimenta la palabra del Señor, como ese maná, como esa agua viva. Y todos los días han traído su afán. Pero dime si no hemos crecido, si no hemos experimentado cosas extraordinarias y sobrenaturales, leerlas y que puedan compartir sus experiencias y sus testimonios llenan nuestros corazones porque nos unimos a lo que ustedes comparten, porque quizás en silencio lo hemos vivido y otras personas dicen, yo no he sentido eso, yo anhelo con todo mi corazón y quiero experimentar eso que dice la hermana, eso que dice la amiga, eso que dicen en los audios y en las oraciones. Pero sabes, Dios trata a cada una de nosotras por individual. Dios trabaja con cada una de nosotras muy personal, pero nosotros tenemos que seguir buscándolo, experimentándolo y conociendo aún más lo que nos quiere hablar. Y en este día habla de promesas. Este día habla que tenemos que limpiarnos de cuerpo y de espíritu. Y muchos de nosotros no conocemos por experiencia quizás al Padre maravilloso que tenemos en Dios, porque no le damos la oportunidad de serlo. Y Él quiere serlo. Pero ¿cómo podemos cambiar esta situación? Bueno, lo hemos leído y lo hemos compartido en algunos estudios. Pablo nos dijo en este versículo, así, así como nosotros eh, estamos sintiéndonos amados. Pero bueno, leamos directamente lo que dice Pablo para no salirme del enfoque. Amados puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu. ¿Cómo podemos purificarnos? Nosotros no podemos limpiar nuestra propia conciencia de la culpa del pecado. No podemos borrar una mancha de nuestra conciencia culpable, pero Dios lo ha hecho por medio de la muerte de Cristo y el derramar su sangre, ¿verdad? Cuando nosotros decimos Dios pagó un precio fuerte y grande por nosotros, es precisamente esto. Después de haber sido limpiados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, nuestros corazones aún necesitan una limpieza diaria de la contaminación que adquirimos cada día. Cuando recibimos la palabra por la fe y actuamos en base a esa palabra, somos limpiados de toda esa contaminación del cuerpo y del espíritu. Eso es lo que el Señor Jesús quiso decir con aquellas palabras registradas en Juan 17:17. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La mejor sustancia de limpieza en el mundo es la palabra de Dios. Ella nos purifica de verdad y el Espíritu Santo nos capacita para tratar con el pecado de nuestras vidas. Pablo dijo que debíamos limpiarnos de todo aquello que pudiera contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Todo pecado constituye una impureza ante la vista de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los pecados del cuerpo y los pecados del espíritu? Los pecados del cuerpo tienen que ver con los deseos impuros, las pasiones desenfrenadas, los excesos de alcohol, la glotonería, el libertinaje, los efectos equivocados. Estos son los pecados de la naturaleza humana. Estas son, pues, las cosas impuras, es lo que nos contamina.
y nos ensucian el alma. Necesitamos hoy en este tiempo de ayuno ser conscientes del hecho de que estamos viviendo hoy en un mundo que da una cierta respetabilidad a los pecados del cuerpo, como por ejemplo los pecados del alcoholismo, que son adicciones, el daño que puede causar en una sociedad. Incluso en círculos seculares se levantan voces de advertencia sobre los efectos de tantas adicciones en el comportamiento de las personas. Concretamente, el elevado número de accidentes debido a los efectos de las drogas, del alcohol, de otras sustancias en los conductores está creando una alarma social. Y existe preocupación porque en nuestro país los jóvenes comienzan a beber a veces descontroladamente, a una edad muy temprana. ¿Y qué diremos de los efectos de la bebida en las relaciones humanas, en esa agresividad y actos de violencia que provocan en tantas familias? Y menciono esta adicción porque es la más común y la más conocida alrededor del mundo. Otro ejemplo de los pecados del cuerpo es el avance de la pornografía que supuestamente exalta el cuerpo y el sexo, pero en realidad degrada a las personas y rebaja la dignidad humana a sus niveles más bajos y acaba produciendo asco y un aburrimiento que existe, una búsqueda insaciable de un placer que te llena, pero que al final sabes que no está bien. Pero que no se acabe ese sentimiento de alarma cuando te piden hacer algo indebido. Piensa a quién vas a entristecer. ¿Cómo se sentirá Jesús ante esto? Dios condena estos pecados. La palabra de Dios lo dice. Condena esos pecados del cuerpo. Si un cristiano se deja arrastrar por ellos, entonces Dios no le puede tratar como un padre. Y ese creyente, aunque continúe siendo su hijo, no podrá disfrutar de una relación de un compañerismo con él y tendrá que sufrir las consecuencias de su alejamiento espiritual por estar enfocado en adicciones y en pecados que contaminan todo su ser. También se menciona en este pasaje la contaminación del espíritu. ¿Y cuáles son los pecados del espíritu? Pues podemos mencionar, por ejemplo, los chismes, la murmuración, la calumnia. Hay gente que nunca sería capaz de tomar en sus manos un arma y disparar contra alguien, pero sí será capaz de utilizar el puñal de un rumor malicioso de la difamación y herir a alguien por la espalda, cuando su víctima no le esté escuchando e ignore lo que se trama sin su conocimiento. Hay cristianos que a veces se implican en estas prácticas. ¿Y qué podemos decir de pecados secretos del espíritu como la vanidad y el orgullo, el engreimiento, la altanería, la incredulidad y la codicia? Hay cristianos que se han impuesto a sí mismos una serie de reglas sobre qué deben o no deben hacer, pero se dejan arrastrar por estos pecados del espíritu que acaban de cometer día a día y minuto a minuto, consciente e inconscientemente. Pero Pablo vuelve a decir y nos dijo: limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El escritor del libro de los Hebreos lo expresó de la siguiente manera en el capítulo 12, versículo 13 y 14. Haced sendas estrechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz en todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo es mi justicia, Él es mi santidad. El problema es que mi vida y su perfección están muy alejadas entre sí. Y Dios nos dice que no tiene que haber tanta diferencia, porque Él quiere que vivamos una vida
de santidad. Ahora, si vamos al versículo 2 de este capítulo 7 de la segunda de Corintios, leemos: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo les aseguró que no habían hecho daño ni engaño a nadie. Cuando Pablo llegó, él no se dedicó a recoger ofrendas para todo tipo de proyectos. Esto nos enseña que no se debe recoger ofrendas para ciertos proyectos y luego utilizarlas para otros. El apóstol había actuado con una transparencia total en todas sus gestiones administrativas. Pero ahora en el versículo 3 leemos: no lo digo para condenaros, pues ha dicho antes de estéis en nuestro corazón para morir y para vivir juntos. ¿Cómo amaba Pablo a esta gente? Podemos ver que ellos estaban constantemente en su corazón. Notemos lo que dijo el versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me orgullezco con respecto de vosotros. Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en medio de toda nuestra aflicción. Aquí vemos de qué manera el pensar en sus lectores o en las personas que estaban escuchando no solo le consoló, sino también le alegró. Y esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar día y día. Y tenemos que recordar que cuando Dios quiere limpiarnos, tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón. Tenemos que dar ese paso. Quizás hay alguna persona que nos está escuchando en este momento que debería sentarse a escribir una carta a una persona a quien ofendió en alguna forma y quizás haya pasado mucho tiempo. Si esa persona es usted, estimemos, eh, estimemos y escribamos a su amigo o a su amiga y dígale que lo siente mucho y que quiere que todo se arregle definitivamente. Si te ha hecho pensar esto que acabo de decir, de escribirle algo a un amigo o a una amiga o a alguien que tú sientas en tu corazón que debiste pedir una disculpa o un perdón, dígale que lo siente mucho y que quiere que todo se arregle definitivamente. ¿Sabe lo que esto puede hacer? Le va a dar a esa persona una gran alegría. Nosotros necesitamos actuar de esa manera, mujeres del reino. Pablo estaba escribiendo aquí de una manera muy personal cuando le dijo: cuando vivimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. Quizás nosotros deberíamos volver nuestras cabezas y ni siquiera leer esto que es tan personal, pero Dios usó a un hombre para consolar a Pablo, porque continúa diciendo: pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Estimadas mujeres del reino, ustedes también deben estar dispuestos a consolar a otra persona. Dios puede utilizarle para llevar el consuelo de la palabra de Dios a alguien que quizás en solitario está llevando el peso de las aflicciones de la vida. Y entonces Pablo continúa en la historia, en la palabra, diciendo: y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con el que él había sido consolado, en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra preocupación por mí, de manera que me regocijé aún más. En otras palabras les dijo: vosotros me consolaron o consolaste, ¿verdad?, a Tito, y Tito me consoló a mí. Y después destacó que la tristeza que había soportado les había impulsado a arrepentirse, a volver a Dios. Y si leemos el versículo 10 dice: la tristeza que es según Dios
y produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí encontramos la definición de Dios sobre el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente. Consiste en apartarse de algo para dirigirse hacia otra persona. Y si leemos a Pablo, él lo describió en Tesalonicenses 1:9. Os convertís de ídolos a Dios. Ese fue un cambio de mentalidad. ¿Y cómo se produjo? Primero se convirtieron a Cristo cuando Pablo llegó a visitarles. No les había predicado contra la idolatría, sino que les había presentado la persona de Cristo. Y ellos aceptaron a Cristo, pero eran idólatras. Así que cuando por la fe se volvieron a Cristo, ahí vino el cambio. ¿Qué sucedió? Se apartaron de los ídolos, y esa separación de los ídolos vino a dar un arrepentimiento sincero. Ese es el arrepentimiento que van a experimentar los que no son salvos. Es un arrepentimiento que se les conduce a la salvación. Se trata entonces de presentar a los que están perdidos a la persona de Cristo, ¿verdad? Cuando ellos responden y deciden aceptarlo, se apartarán de sus viejas creencias para dirigirse hacia Dios. Así que Dios enfatiza el arrepentimiento con respeto, pero también con amor a nosotros los creyentes. Cuando vayamos caminando en esa dirección equivocada, porque estás viviendo en pecado, nosotros como temerosas mujeres de Dios debemos experimentar un giro hacia otra dirección, un arrepentimiento. Sin embargo, algunas nos encontraron en situaciones que han derramado lágrimas o que no necesariamente fueron una señal de un verdadero arrepentimiento, porque no lo hicimos de corazón. Y esa clase de aflicción es, como dijo Pablo en este versículo, es como la tristeza del mundo que produce muerte. El verdadero arrepentimiento significa un cambio interior en la mente, en los afectos, en las convicciones, en el compromiso, arraigando el temor de Dios en la aflicción por esos pecados o por esas ofensas cometidas contra Él. Amadas, es momento que hagamos un giro. Es momento que como Pablo abramos nuestro corazón sinceramente y ahí vamos a revelarnos de los sentimientos más íntimos que pueden salir. Así que sigamos adelante. Sigamos adelante. Dios quiere librarnos de todo peso y es hoy cuando haremos ese cambio, si tú te lo propones. Bendiciones.